El primer contrato que tuvo Ferrovial fue un contrato con la Renfe, porque Ferrovial empezó especialidad en ferrocarriles, de ahí su nombre. Un contrato que duró, por cierto, 16 años. Era un contrato de hacer agujeritos a las traviesas de ferrocarril, de hacer una cosa que no se hacía en España y que trajimos de Europa. Don Rafael entró en Ferrovial porque MCTV no sabía nada de ferrocarriles y iba a salir una gran obra que era el ferrocarril Zamora-Coruña, lo que es la superestructura, y entonces para que le diesen esa obra tenía que aportar experiencia. Entonces la experiencia era buscar a alguien que supiese de ferrocarriles. Entonces contrató a don Rafael como ingeniero de superestructuras. Y ahí se fundó Ferrovial, que era la que aportaba la maquinaria y los materiales. Y las cajeadoras era una de las máquinas que aportaba Ferrovial a las obras de MCTV. Entonces vino la primera cajeadora, que fue para cajear las traviesas del Pravia Avilés, y la descargamos en el puerto de San Juan de Nieva, y allí la montamos para cajear las traviesas. Con pocos trabajadores hacían el trabajo de muchos antiguos, porque se hacían a mano todo. La productividad era importante porque entonces los precios estaban calculados para hacerlo a mano, y al hacerlo de esa manera pues la rentabilidad era importante. Después ya vinieron otras más que fueron ya, pero también serían las bateadoras, probablemente también el recalcar las traviesas. Había que hacerlo también con unos picos, unos bates a mano, y después ya también vinieron unas máquinas que lo hacían ellas. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En primer lugar, hay que felicitar a los Josés, Josefas, Pepes y Pepas, que hoy es su onomástica, un día bonito y que además antiguamente era el Día del Padre. A estas alturas que tenemos y con el gobierno que estamos, yo no sé si se puede decir que hoy es el Día del Padre, porque como según una secretaria de Estado todos somos violadores por el hecho de ser hombres, pues ya no sé si podremos celebrar el Día del Padre y regalar a papá unos cantoncillos, unos calcetines o una corbatita. Pero nosotros lo que os aconsejamos es que ya que son las 9 de la mañana, pues que os cojáis un café, un croissancito y nos veáis, porque el programa de hoy tiene dos vertientes. Una que es interesante con respecto al tema que vamos a hablar, pero esto también quiere decir cómo funciona nuestro gobierno. Cuando yo comencé esta colaboración semanal con Factores de Poder y con su directora y ejecutiva principal, que es Patricia Poleo, en la primera entrevista que tuvimos en el aire, pues hablábamos de que España se parecía a la Venezuela de hace 20 años. Yo no sé si después de haber pasado 3 años se parece o no se parece a la Venezuela de hace 20 años, pero lo cierto es que cada vez vemos más signos que no tienen sentido en una sociedad democrática y una sociedad en la cual parece que ser empresario es algo así como un criminal, y que ser empresario además es lo más antisocial, cuando son los que realmente nos van a sacar de esta crisis económica que tenemos por la mala gestión del gobierno, y por otro lado con la que nos viene encima, que de eso ya hablaremos la semana que viene, de esa crisis provocada por el banco del Silicon Valley que puede generar una crisis financiera. Y en eso tenemos al mejor especialista en España en temas de crisis financiera, que es nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua. Pero hoy vamos a hablar de otro tema que también es importante, y vamos a hablar de Ferrovial. Don Miguel Ángel, para hablar de Ferrovial, lógicamente, primero tenemos que expresar la opinión del programa. Y hay que recordar que tenemos a Luis Gordillo, a Jordi Benítez y a nuestro ínclito Víctor Píriz, que como buen triatleta siempre anda corriendo, pero hoy nos va a hablar de manera pausada. Don Miguel Ángel, adelante y empecemos a hablar de Ferrovial. La opinión del programa y el editorial, por favor. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Si eres un inversor o un empresario y te suben casi 30 impuestos en 3 años, si te suben las cotizaciones sociales, te cambian las leyes continuamente, si la burocracia te abruma ante una licencia, una convocatoria de los fondos Next Generation o cualquier gestión con la administración, si el gobierno te insulta por ser empresario, si eres extranjero y el
gobierno limita tu capacidad de compra o inversión en España, si las medidas de política económica y fiscal no se hacen para crecer o crear empleo, si todo esto pasa, debes decidir si invertir o no y dónde hacerlo. Esto está ocurriendo en España y de eso hablaremos hoy al hilo del traslado de Ferrovial a Holanda. Muchas gracias. Pues para hablar de Ferrovial hay que conocer un poco lo que es Ferrovial. Y Ferrovial nació el 18 de diciembre de 1952, cuando Rafael del Pino y Moreno fundó Ferrovial en un ático del centro de Madrid. Ferrovial en su origen era puramente ferroviaria y nació a raíz de un contrato con Renfe para canjear las traviesas de madera que asentaban los raíles de las vías. En 1958 Renfe les dio y les adjudicó la construcción de los tramos de los enlaces ferroviarios de Madrid, el trayecto Las Rozas-Chamartín, 30 kilómetros en 30 días. Si pasamos 10 años después, Ferrovial tenía entonces 500 empleados. Ampliaron el negocio hacia la construcción a través de obras hidráulicas, carreteras, edificaciones, además de iniciarse en el negocio de las concesiones de autopistas. Consolidaron su apuesta por diversificar actividades en proyectos de alta complejidad en ingeniería civil y en el ámbito financiero. En la década de los 70, Ferrovial, en un contexto de recesión derivado de la crisis del petróleo, planteó explorar oportunidades en los mercados internacionales. Su primera experiencia exterior estuvo concentrada fundamentalmente en 4 países: Libia, México, Brasil y Paraguay. En los 80 desempeñó un papel relevante en el avance de España tras la entrada de la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Fue Ferrovial un actor clave en la construcción de autovías y accesos a las grandes ciudades, así como en la modernización de puertos y aeropuertos y la creación de colegios y hospitales. En aquellos años adquirieron Cadagua, especialista en construcción y explotación de planes de tratamiento de aguas. En los años 90, Ferrovial, concretamente en 1992, fue nombrado consejero delegado. Durante ese periodo se posicionaron como una de las constructoras más importantes de España con la adquisición de Agromán, del antiguo Aguirre Gonzalo, con la adjudicación por 99 años de la autopista canadiense 407 ETR, iniciando la incursión al mercado norteamericano. En 1999 Ferrovial salió a bolsa. En el año 2000 Rafael del Pino Calvo Sotelo asume la presidencia de la compañía. Durante esta década realizaron importantes adquisiciones: la constructora Budimex en Polonia, las compañías de servicios AMEI en Reino Unido y Cepsa en España y el operador aeroportuario llamado BBA. Por otra parte, en la década, ya por acortar un poco lo que es la presentación de Ferrovial, podemos irnos hasta el año 2019, donde durante ese año de la década comenzaron las obras de la autopista IH-35 en Texas, la ruta del cacao en Colombia y la línea AVE entre Pulpí y Vera en España. Además, lograron la adjudicación de grandes proyectos como el túnel de Silverstone en Londres, la ampliación de la NTE segmento 3C, así como la reconstrucción de la I-35 en Waco, Texas. ¿Y ahora qué pasa con esta empresa? Pues esta empresa ocurre que, como hemos descrito históricamente, pues tiene necesidades y tiene necesidades sobre todo de financiación en otros lugares y centrarse en otros mercados, porque concretamente en España apenas opera con un 20% del total de su trabajo. Y eso ha generado pues lo que todos conocéis. Pero vamos a ver, yo preguntaría, en vuestra opinión, todo esto que se ha montado con Ferrovial desde el gobierno, ¿por qué se ha producido? Porque, a ver, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2017, que eliminaba las barreras para hacer el traslado de la sede social y fiscal de un punto de la Unión Europea a otro, no tiene sentido. A ver, ¿qué opináis? ¿Quién habla primero? Venga. Yo creo, Eugenio, que la situación es un retrato más de este gobierno. Yo creo que lo que estamos es retratando lo que durante 5 años viene ya protagonizando este gobierno, unas veces en niveles más micro, otras veces en niveles más macro, desde que Pedro Sánchez tomó posesión. Lo que estamos generando en España, lo que ha generado este gobierno en España
y que nos va a costar reconstruirlo y no va a ser fácil hacerlo, es una gran pérdida de seguridad jurídica de las empresas que operan en España o de las empresas que quieren operar en España, que genera desconfianza. Y no hay nada peor, lo dijo Juan Bravo cuando estuvo aquí con nosotros, no hay nada peor para la economía que la desconfianza. El dinero es miedoso por naturaleza y busca la seguridad. Y España ahora mismo no es un valor refugio, no es un valor seguro. Si tú quieres operar en un mercado de capitales en el que no te pongan trabas, no vienes al mercado español. Vas al mercado portugués, al mercado italiano, que están creciendo con mucho más dinamismo que el español. Aquí tenemos un gobierno que se dedica a atacar a las empresas que libremente, como dices tú, desde hace muchos años pueden hacerlo y quieren irse y pueden irse y plantean irse, en lugar de hacer de España un lugar apetecible para que esas empresas vengan, generen empleo, generen riqueza y generen economía alrededor de ellas. Yo creo que es una definición más de este gobierno, en este caso un caso bastante más escandaloso, más macro, pero es lo mismo que llevamos sufriendo durante 5 años, Eugenio. Por ir al aspecto jurídico, porque la gente tiene que conocer esa sentencia del año 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también esas normas que hay para el traslado de empresas. Don Luis, le ha tocado a usted como experto en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Deusto, además de diputado, contarnos un poco el aspecto jurídico del tema. Bueno, en 2017 y un poquito antes y un poco después hay una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que en realidad lo único que hace es recordar que en la Unión Europea existe una libre circulación de personas, de capitales, de trabajadores, de capitales, de empresas en definitiva, y una libertad de establecimiento. Entonces, en realidad esa jurisprudencia lo único que hace es asentar lo que es un derecho fundamental, digamos, que existe en la Unión Europea desde la creación, desde, como tú has dicho antes, toda la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, las empresas pueden circular libremente y pueden establecerse y cambiar su domicilio social, que es a lo que se refería por una cuestión burocrática la sentencia que tú mencionabas. Claro, ¿qué es lo que ha sucedido con Ferrovial? Con el tema de Ferrovial, yo creo que es un síntoma, como también ha hecho antes Víctor, y lo hemos comentado en otros programas de esta tertulia. El gran problema que hay aquí es, en general, es una falta de seguridad jurídica que tienen las empresas. Lo ha dicho muy bien Víctor, el capital es miedoso, le gusta la seguridad jurídica y le gusta que haya estabilidad. Seguridad jurídica entendida como estabilidad, predictibilidad, saber a lo que atenerte, ¿no? Aquí se han dicho muchas cosas, pero vamos a ver, es que en los presupuestos para el año 2022, si mal no recuerdo, o sea, los que se votaron en 2021, es que ya se establece un recargo del 5% sobre la repatriación de beneficios que se generan en el extranjero, ¿no? Hasta ese momento, pues eso no existía, pues que se permitía y se entendía que era positivo que las empresas tuvieran ese retorno, ya que se habla tantísimo de la internacionalización, de qué te sirve internacionalizarte si luego es que te están recargando además por repatriar el capital, ¿no? En segundo lugar, hay un tema también lo decía muy bien Bravo el otro día, Juan, los costes burocráticos. España es que es el país del papeleo para acá, para allá, de las gestorías, es decir, y eso... Vuelva usted mañana, que diría Mariano José de Larra, ¿no? Exactamente, y eso, fíjate, Países Bajos no, Países Bajos es que no es así, y luego, en tercer lugar, esto es muy importante también, ni en Portugal, Luis, ni en Portugal. No, yo lo conozco bien en Portugal. Portugal es una autopista administrativa para el que quiera emprender. Pero bueno, totalmente, ¿no? Y muy digitalizada, al nivel de Estonia casi y tal. Pero bueno, y el tercer elemento también que queríamos comentar, ¿no? Está el tema también del acceso a Estados Unidos. Es verdad, esto es cierto, que en principio la Unión Europea es la que tiene competencia, porque digamos que es la que tiene atribuida en exclusiva el ámbito comercial, el ámbito económico, para gestionar posibles acuerdos con Estados Unidos, etc. Lo que pasa es que antes de esto, Países Bajos ya tenía un convenio bilateral con Estados Unidos que facilitaba enormemente que las empresas de Países Bajos, incluyendo las Antillas, etcétera, pudieran acceder en condiciones más rápidas, digamos, no tanto más favorables, sino sobre todo más rápidas a los mercados y a las cotizaciones en Estados Unidos, ¿no? De hecho, don Luis, se da una circunstancia, y es que muchas empresas de muchos países de la Unión Europea están estableciendo su domicilio social y fiscal en Ámsterdam por lo rápido que les supone
incluso el poder cotizar en la bolsa de Wall Street, porque muchas de ellas, para poder operar y para ser una empresa medianamente solvente y llevar a cabo su trabajo, necesitan la AAA. Hablando de la AAA, Miguel Ángel, ¿por qué en España se ponen tantas trabas, por ejemplo, para que una empresa como Ferrovial pueda cotizar en la bolsa de Nueva York? Y por otro lado, el propio Consejo ha dicho en más de una ocasión que lo único que pretenden es tener financiación para seguir haciendo su trabajo, porque España tiene un porcentaje, creo que es entre el 15 y el 20% del total de su producción de trabajo y de sus ingresos, y que dada la situación de inseguridad jurídica de España necesitan acudir a Estados Unidos y a Wall Street para poder sacar financiación. ¿Cuáles son las trabas concretas que tiene Ferrovial, por ejemplo, para poder cotizar en España y poder cotizar en Wall Street? Bueno, aparte del acuerdo este que ha comentado Luis, que es muy favorable, después hay que tener en cuenta que España tampoco tiene unos mercados de capitales muy potentes y muy desarrollados. Tenemos un problema, teníamos una oportunidad... No es la bolsa de Londres, ¿no? No es la bolsa de Londres en Fortaleza, me refiero. Sí. Tuvimos una oportunidad con la salida del Reino Unido, con el Brexit, de poder atraer hacia aquí parte de esos mercados de capitales que estaban en Londres, pero claro, nos ha pillado con un gobierno socialista y nos ha impedido hacer todo ese trabajo que podíamos haber hecho y que podía haber asegurado un poco el futuro de los mercados y de la financiación de nuestras empresas, que al final los capitales, el poder traer aquí capitales, lo que significa es que hay financiación y en muchas mejores condiciones para nuestras empresas, y eso facilita muchísimo la creación de empresas, las inversiones y los desarrollos empresariales, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que este gobierno, claro, es que no podemos poner puertas al campo, es decir, el campo es como es y estamos dentro de la Unión Europea, hay libertad absoluta y estamos también en el mundo. Quiero decir que tampoco podemos evitar que una empresa se quiera ir a otro mercado porque le considere que va a tener unos mejores desarrollos. Lo que tenemos que hacer es intentar que nuestras empresas se queden aquí y que vengan empresas extranjeras, que es lo que nos está haciendo, y para eso, todo eso que habéis comentado Luis y Víctor, es lo que hay que hacer para conseguirlo. Pero este gobierno, es que los intereses de España le preocupan un poco, es pura demagogia y puro Además, Miguel Ángel, hay que añadir otra cosa. Hoy día, para que una empresa extranjera venga a España y compre simplemente 3 pisos para cualquier trabajador o cualquier directivo, resulta que tienen que pasar por el filtro de Moncloa, porque a partir de 500.000 euros no puede invertir sin autorización de Moncloa. Pero yo diría ahora a Jordi: oye Jordi, vamos a ver, Ferrovial ha tenido una actitud que yo personalmente creo que ha sido muy caballerosa con el gobierno, pero la realidad nos dice que prácticamente todo su consejo de administración y parte directiva ha sufrido presiones desde el gobierno, que ha habido inspecciones de Hacienda de manera personal a sus consejeros, que ha habido actuaciones poco claras. Tú, que eres el redactor jefe de economía de un periódico de la calidad del debate, ¿qué nos puedes contar de esto? Porque es importante que se sepa. Bueno, el asunto de Ferrovial, lógicamente, pues lo seguimos desde el principio en el debate, y la empresa puso mucho énfasis desde el minuto 1 en decir que su interés era en cotizar en Estados Unidos. O sea, ese era el interés del movimiento. Como se sabe, pues Ferrovial tiene como comentaba muy al principio, ¿no? Pues tiene más del 80% de su negocio fuera de España. Es una empresa reconocida internacionalmente porque hace lo que se llama la integración vertical de los proyectos, o sea, desde el diseño de los proyectos hasta la construcción, hasta la gestión económica, y eso, la prueba de ello es que tiene, de su reconocimiento internacional, es que tiene activos muy potentes, ¿no? Comentabas antes la ETR 407, que está considerada el activo más valioso dentro de las autopistas de peaje en el mundo. Tiene también la gestión de Heathrow, ¿no? Que es uno de los 4 o 5 aeropuertos más importantes del mundo. Eso habla del prestigio de Ferrovial. Y claro, para financiar estas operaciones, estos proyectos tan importantes, pues tiene que irse a Estados Unidos. Y el paso a Países Bajos
es fundamental para ir a Estados Unidos, porque, entre otras cosas, porque la propietaria de la bolsa de Ámsterdam tiene un acuerdo con la propietaria de la bolsa de Nueva York, que es Euronext, ¿no? Y eso le facilita. Por tanto, ese es el motivo principal, ¿no? Porque desde el principio pues, se habló de si iba a pagar menos impuestos, no va a pagar menos impuestos, pues se pagan los mismos en España que en Países Bajos. Países Bajos, como sabe cualquier persona mínimamente formada, no es un paraíso fiscal, aunque algún ministro del gobierno creo que lo dijo, si no recuerdo mal, ¿no? Claro, aparte de todo perdona, eso, Jordi, pero es que se han dicho burradas como que Ferrovial se ha ido a Holanda porque, a su vez, Holanda tiene un trato preferencial con una de sus colonias, que son las Antillas, y que de esa manera todavía estaría en un paraíso mucho mayor fiscal, cosa que no es cierta. Pero, Miguel Ángel, como te tienes que ir ya en 5 minutos, para casi despedirte, te haría una pregunta. A Ferrovial, la actitud del gobierno tiene algo que ver también con ciertas operaciones anteriores de la empresa, que quiso en su día, pues quizás aspirar a hacerse con un banco y este tipo de cosas. Bueno, la historia siempre está y seguramente todo tiene que ver, pero a mí me da la sensación de que el gobierno se ha asustado, ¿eh? A mí me da la sensación de que el gobierno se ha asustado y ha pretendido amenazar a otras posibles empresas que tuvieran intención de irse. Porque hay que recordar lo que pasó con el proceso independentista catalán y las consecuencias que tuvo para el traslado de muchísimas empresas fuera de Cataluña. Y yo creo que el gobierno se ha asustado. No ha sido capaz de asimilar perfectamente por qué Ferrovial se iba y yo creo que se ha asustado y ha pensado a ver si ahora vamos a tener una desbandada de empresas desde España a otros países de la Unión Europea, porque realmente se está produciendo. Quiero decir, ya hay muchas empresas. Pero el gobierno debe recordar una cosa. Perdona, Miguel Ángel, pero el gobierno debe recordar una cosa, y los españoles también. Justo año y poco antes de la pandemia, no ya era Ferrovial que ya estaba pensando el hecho de salir al mercado norteamericano y ampliar sus expectativas, sino con una empresa también de la importancia, por ejemplo, de Iberdrola, con su presidente Galán. En los mentideros económicos y políticos españoles se hablaba de que se estaba empezando a hartar. Estoy hablando del inicio del mandato de Pedro Sánchez en el gobierno de España. Se estaba empezando a hartar del trato del gobierno y en alguna ocasión dio a entender que podría trasladar la empresa a Londres. O sea que no es la única, ni la motivación de ahora es distinta a la que en aquel momento había. Sí. Esto ha hecho que el gobierno quizás, como bien dices tú, tenga miedos y tal, pero de alguna manera no demostrar su capacidad intervencionista, el hecho de que no respeta la propiedad privada y mucho menos a un presidente del Consejo de Administración al que se le quiere poner poco menos que como criminal porque decide expandir el negocio de su empresa, que es su obligación, además es ganar dinero. Es que además es mentira, o sea, es que se han utilizado mentiras y falsedades, insultos. A mí me parece terrible, ya te digo, yo creo que están realmente asustados y por eso han tenido estas salidas que a mí me parecen como muy exageradas. Es decir, yo creo que le han dado todavía más bombo a la salida de Ferrovial con todo este ataque despiadado a la empresa Ferrovial, bueno, en un momento en el que estaban ya atacando a otras muchas empresas porque no cumplían con los objetivos que tenía el gobierno, porque están fallando. Ellos han gastado muchísimo dinero, van a dejar una situación del país de déficit y deuda terrible y como los resultados no están siendo buenos, pues están asustados y quieren pues forzar a todo el mundo a que hagan las cosas que ellos quieren y la gente tiene libertad para hacer lo que quiere hacer. Lo que tiene que hacer el gobierno es poner las condiciones para que todos hagan las cosas buenas para este país y eso es lo que no están haciendo. Pues don Miguel Ángel Paniagua, vaya usted al compromiso que tiene, que es un compromiso importante, pero cuidado, la semana que viene le examinaremos en cuanto a su capacidad de demostrarnos que es el mejor conocedor de lo que es una crisis financiera desde su trabajo en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera del 2008, pero prepárese que la semana que viene vamos a
a tener una tertulia combativa hablando de lo que puede pasar, porque yo soy de los que digo que ha empezado una nueva crisis financiera el pasado miércoles en las bolsas europeas y en las bolsas mundiales, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Don Miguel Ángel, gracias y hasta la semana que viene. La semana que viene. Y por dorar un poco la píldora, Víctor, una de las cosas que se están diciendo de Ferrovial es que se puede ver perjudicada desde el gobierno por el hecho de que tenía ya adjudicados 5.000 millones de euros para obras y demás. Ahora parece que el gobierno pues, podría llevar a cabo alguna maniobra para hacer daño a la compañía porque le ha salido rebelde, ¿no? Bueno, eso la primera vez que lo leí, y enlazo con lo que ha acabado diciendo Miguel Ángel, del susto y del pánico que ha entrado en este gobierno, la primera vez que lo leí en el diario El País. Hay una portada, bueno, El País últimamente está dando portadas de gloria para todos sus lectores, entre los que no me encuentro, pero la portada, como es gratis, sí la veo. Y hay una portada, podemos citar muchas portadas históricas, el otro día con la Kitchen, cuando salta lo del Tito Berni, en fin, últimamente están sembrados, pero hay una en la que dice: Ferrovial se adjudicó 1.000 millones de euros en obra pública por el gobierno. Se adjudicó, o sea, pronombre reflexivo, las empresas se adjudican a sí mismas. Yo quiero esta obra, ¿no? Cuando sale la licitación pondrá poder adjudicador Ferrovial. Digo yo, si se adjudicó a sí misma, en fin, este es el pánico del gobierno. Yo no sé si son 5.000, 10.000, no sé si son 100.000. Lo que sí sé es que yo creo en la seguridad jurídica de este país y creo que cada euro de obra pública que Ferrovial se haya llevado, se lo ha llevado licitando, pues seguramente contra las constructoras más grandes de España y del mundo, que habrán venido a estas grandes obras que pues, autovías, carreteras, trenes, en las que este tipo de aeropuertos, que este tipo de empresas suelen optar. Yo creo que el gobierno entró en pánico, y este tipo de declaraciones es por haber entrado en pánico. Tenían miedo del efecto contagio. Yo creo que se acordaban, y a todos nos sonó un poco al tema de Cataluña, cuando empezaron a salir las empresas catalanas a declarar o decir que iban a declarar, porque solo con la sospecha de que iba a pasar lo empezaron a hacer y empezaron a desviar su sede social fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y yo creo que el gobierno entró en pánico, empezó a acusar a la empresa bueno, incluso a Holanda, de que hacía dumping fiscal. Yo a la ministra Calviño, que tanto sabe y tan lista es y tantas lecciones nos da todas las semanas en el Congreso, nótese la ironía, le diría que el dumping fiscal no existe. No existe, es como... bueno, hasta ahora no puedo hablar de los Reyes Magos, pero es como el ratoncito Pérez. Y esa señora era directora de presupuestos de la Unión Europea. Madre del amor hermoso. En la Unión Europea cada país tiene autonomía para establecer los impuestos o no establecer los que quiera. Y bueno, pues si quieres hablamos de los impuestos españoles y hablamos del ETBE, de las empresas con tenencias de valores extranjeros que tributan al 0%, una empresa que únicamente, una SL que lo que hace es tener participaciones de otras empresas que tributan en España. En fin, el gobierno entró en pánico y a mí lo que me preocupa son los efectos de ese pánico, la imagen que damos fuera. Jordi, de alguna forma el hecho de lo que le ha sucedido a Ferrovial indica que España pues, está en una situación económica grave porque ni sus empresas nativas tienen la garantía con respecto al gobierno. Pero yo te haría una pregunta. Yo me quedo muy sorprendido, particularmente, y esto es pregunta de periodista a periodista, de lo cual te pido que nos cuentes algún secreto. ¿Qué ha pasado con respecto a Ferrovial y organizaciones empresariales tipo COE? Que no sé, o sea, que se han puesto un poco de perfil como para no criticar al gobierno cuando tenían que haber salido como fieras. Bueno, de hecho ocurrió una... A ver, mandan a un vicepresidente a hablar de Ferrovial cuando los suyos son los autónomos, pero el presidente ni mu. Sí, ocurrió una, me imagino que os acordaréis, ¿no? Salió el presidente de SEOPAN, que es la patronal de las empresas de infraestructura, a decir que, bueno, que iba a defender a Ferrovial. Lo hizo a título personal y el resto de empresas dijeron que hablaba a título personal, que no hablaba por ellas, por la patronal, ¿no? Efectivamente, a mí me parece que hay un miedo que es sorprendente, ¿no? O sea, me parece que
que los empresarios deberían defenderse más, ¿no? O sea, con más claridad, ¿no? Porque... ¿Pero qué tienen miedo? ¿Al expropiarse o tienen miedo a que este presidente de gobierno siga en un futuro? Porque, a ver, una de las claves que también se puede decir que puede dar lugar es que desde el punto de vista económico, cuando una empresa abandona su propio país, la sede social, para irse a otro, entre otras razones por inseguridad jurídica, puede que el futuro lo vea negro, ¿no? Claro. Mira, nosotros tuvimos hace unas semanas a José Ramón Pin Arboleda en un podcast que hacemos en El Debate, y él contaba que escribió un libro en el que hablaba de la relación entre las empresas y los políticos, ¿no? Y decía que los empresarios tenían que tener cierto cuidado porque los políticos pues tienen dos armas de destrucción masiva en sus manos, que son el BOE y el Ministerio de Hacienda. Esto lo decía para expresar su opinión en cuanto a que pensaba que quizás Ferrovial no había comunicado demasiado bien la decisión, ¿no? Que lo había hecho a lo mejor de un modo poco brusco o lo que fuera. Bien, es una... Pero bueno, yo creo que traslada también esta visión que hay, ¿no? Y que me parece que es negativa, ¿no? Porque la relación pero cuando entre tenemos un gobierno social comunista cuando tenemos un gobierno social comunista como el que tenemos, que además la parte comunista se les va la olla y dicen burradas, pero de todas formas hoy anteayer se han metido con Roche y con todo lo que se mueva. Si ganas un céntimo ya eres un criminal, pero la patronal no tenía que haber enfrentado, vamos a decir, un poco desde el punto de vista de que atacar a Ferrovial es atacar a la médula, en este caso, como empresa importante y multinacional, a la médula de la economía privada en España. Sí, yo creo que sí, pero bueno, probablemente también entienden que a lo mejor es entrar en el juego que quiere el gobierno. Es decir, el gobierno lo que propone es que los empresarios son gente muy mala que explota a la gente, cuando es una visión negativa que, por desgracia, da la impresión que está calando en algunos ambientes. Y bueno, y si lo que haces es escenificar una discusión, ¿no?, entre el gobierno y los empresarios, y el gobierno está en una parte y los malos son los empresarios que están en la otra parte, a lo mejor el gobierno pues piensa que eso le favorece esa discusión y los empresarios piensan que no. Hubo una cosa también que yo creo que también fue llamativa, ¿no?, en toda esta cuestión de Ferrovial, y es que los impuestos que pagó, en la memoria de Ferrovial se explica que el impuesto de sociedades que pagó el año pasado fue de 9 millones de euros. Y se basaba mucho la discusión en que si Ferrovial se iba para pagar menos impuestos y demás, ¿no? Por ponerlo un poco en contexto, hablo un poco de memoria, y aquí a lo mejor pues Víctor, que me ha dejado mucho estos números, puede corregirme si me equivoco, pero bueno, el impuesto de sociedades en global hace que son unos 26.000, 28.000 millones lo que se recauda, y luego lo que se está recaudando en total de impuestos, que son más de 200.000 millones. Esas cifras frente a 9 millones es lo que dejaría de pagar Ferrovial con el impuesto de sociedades en Países Bajos, teniendo en cuenta que si los empleados se quedan aquí, como se van a quedar, pues van a seguir pagando los impuestos relacionados con las cotizaciones de la Seguridad Social, se va a seguir pagando el IBI y demás, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso también da a entender que toda esta cuestión de los impuestos que se habla en torno a Ferrovial también es un bote de humo para que no se hable del Tito Berni y del CSI y demás, ¿no? Sin duda. Yo le preguntaría ahí a don Luis Gordillo, que está muy pensativo, pero yo sé que él tiene información de primera mano del ambiente político empresarial vasco. No digo porque tenga relaciones con Febas, pero se sienta cerca de gente del PNV y demás. Luis, ¿qué hubiera pasado si esto le ocurre a Iberdrola y se le ocurre a Galán decir que se va de España? ¿Se hubiera atrevido Pedro Sánchez a meterse de esta manera con Iberdrola? Yo me he puesto contigo un chuletón donde quieras a que no. Hombre, yo no porque lo sé, está don PNV por detrás. Si Iberdrola decide trasladar su sede y su actividad, porque al final los impuestos que se recaudan, pues tus sociedades dependen también de la actividad real que tú realices en cada país, ¿no? Aquí aporta la Diputación Foral de Vizcaya 500 millones de euros, que es bastante dinero, ¿no? Con lo cual, imagínate si se va Iberdrola, BBV parecido un poquito menos y tal, son los dos principales contribuyentes de la hacienda vizcaína. Mira, la tendencia que está viendo aquí, Eugenio, es una pregunta muy pertinente la que tú has hecho. La tendencia que está viendo aquí, y el PNV se está metiendo en ese fregado, consiste en ahora hacer lo que se llama inversiones estratégicas
por parte del gobierno vasco en empresas medianas y grandes, no solo grandes, también medianas, para garantizar el arraigo. O sea, me meto en tu capital para buscar una posición relativa en el que tenga yo cierto peso y evitar que te vayas, o sea, atraparte, ponerte la cadena ya, ¿no? Ese es el siguiente paso, que Pedro Sánchez, a lo mejor es porque no tiene dinero, lo gasta en otras cosas, pero aquí lo que están haciendo precisamente, fíjate lo que es. Yo una última reflexión en todo esto, me estaba acordando una frase que tenía Churchill, ¿no? Y se puede aplicar perfectamente a esto. Es decir, en el caso nuestro en España, Podemos quiere eliminar a los empresarios. El PSOE lo que quiere es estrujarlos a impuestos. Y aquí nadie ve que los empresarios son los que tiran de la economía, ¿no? La frase de Churchill era, hay gente que ve al empresario como el lobo al que hay que abatir o la vaca a la que hay que ordeñar, pero nunca el caballo, que es el que tira del carro de la economía. Yo creo que ese es el problema que hay. Una parte del gobierno quiere prohibir a los empresarios, prácticamente, y otra parte lo único que piensa el empresario es como una capa para recaudar, ¿no? Para estrujarle. Y ese es el gran problema que tenemos. Eso es un síntoma, pero yo creo... Tú nunca has visto, Eugenio, por ejemplo, nunca los contertulios tampoco. Oye, Alemania tiene unos costes laborales muy altos también, ¿no? Tú ves empresas de Alemania de automoción que se vayan de Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué? Y los costes laborales... Si te vas de casa será porque en casa no estás a gusto, ¿no? Claro, ese es el problema. Luis, me has recordado a Mourinho, Luis. ¿Por qué? Vamos a ver. Pero, Eugenio, cogiendo el guante de Jordi, para que los televidentes lo tengan claro, el año pasado, en las cuentas anuales de Ferrovial, aparecen, solo en España, contribuyeron con 655 millones de euros en impuestos, 282 en impuestos directos, sociedades, IVA, sociedades, IRPF y tal, y 117 en impuestos locales y regionales y 256 de impuestos deducibles, digamos. Oye, 655 millones de euros, de una empresa española que pues algo así como 100.000 millones de... algo así como... O sea, si 6.000 millones de euros son aproximadamente... O sea, si 6.000 millones de euros son aproximadamente un billón, pues son aproximadamente unos 100.000 millones de pesetas de las antiguas de lo que paga de impuestos Ferrovial, ¿no? La empresa dijo el otro día que en los últimos 7 años, casi todos ellos con Sánchez en el gobierno, han pagado 4.828 millones de euros en impuestos en España y 5.350 en salarios. Es que cuando sale Calviño o Montero a insultar a esta empresa, que sepan lo que estamos arriesgando también, porque es una empresa que puede llevar su sede social aquí. Si Calviño la ponía como empresa modélica y le dio un premio al señor Rafael del Pino, ¿cuánto será? ¿Medio año? ¿Un año? Que le dio el premio y que le puso como empresa modelo. Bueno, pero entró, como decíamos antes, entró en pánico cuando Del Pino dijo que Ferrovial se iba, entró en pánico. Jordi tiene seguramente mejor información que yo, pero la mía no es mala. Sé que intentó saber si iba a haber efecto contagio o no, llamando uno tras otro a todos los grandes del IBEX, y entró en absoluto estado de combustión porque pensaba que el tema se le podía ir todavía mucho más de las manos. Nadie le ha dicho que se vaya a ir, lógicamente, porque nadie se lo va a anunciar a ella antes que a su consejo de administración, pero yo no sé si será efecto contagio o no. Yo sí percibo en los empresarios que tienen ilusión en un cambio de gobierno, y que tienen esa ilusión de que en España a partir de dentro de 6-7 meses haya un cambio de gobierno, y si no lo hay va a haber un problema en este país. Va a haber un problema porque la pérdida de confianza, la pérdida de credibilidad de este país... Y si hubiera un cambio de gobierno, ese jefe de la oposición económica, que en este caso es Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, el futurible ministro, ¿qué va a ofertar para que esto no vuelva a suceder, especialmente de cara a esas empresas multinacionales? Pero, Eugenio, si lo hemos dicho ya, seguridad jurídica y agilidad administrativa. Si es que eso, las empresas no te piden que les bajen los impuestos, no te están pidiendo cosas desproporcionadas, te están pidiendo, oiga, dígame las normas del juego, dígame, ¿esto es el fútbol? Vale, desde hace 150 años se juega fútbol con las mismas reglas. No me las cambie a mitad de partido. En el descanso no me diga, ahora los penaltis se pueden tirar con la mano, porque es lo que está pasando en la política de este país. Las empresas están asumiendo inversiones, están asumiendo riesgos, y a mitad de esos riesgos les están cambiando las reglas del partido. Oiga,
es que yo tengo unos accionistas ante los que tengo que responder. Oiga, es que yo tengo un consejo de administración que es el que toma las decisiones, que va a tomar las decisiones no pensando si mi historia está en España, en Portugal o en Grecia, sino dónde está mi futuro, dónde voy a maximizar cada euro que invierto en esa empresa. Seguridad jurídica y agilidad administrativa, que es lo que nos piden. Luego podemos hacer todo lo que quieras, Eugenio, pero para empezar, en 100 primeros días, eso. Hablando de accionistas, don Luis Gordillo, que usted hoy nos va a hacer un poco de asesor jurídico en la tertulia, parece ser que elementos cercanos al gobierno pues han estado o están intentando presionar a los pequeños accionistas de Ferrovial para llegar a un 2% que pudiera impedir esta operación. ¿Jurídicamente eso sería posible? Bueno, no conozco los detalles de los estatutos de Ferrovial, pero vamos a ver, si tú consigues unas minorías de bloqueo... A ver, para que Ferrovial pueda llevar a cabo esto, tiene que reunir primero a su Consejo de Administración y luego hacer una Junta General de Accionistas. Por lo visto, si el 2% del accionariado pusiera alguna pega, podría... vamos a decir, no dificultarse la salida, pero sí poner esas trabas, esas chinitas en el camino. ¿Eso sería posible, Luis? Me extraña mucho, la verdad que no conocía ese particular. Tendría que repasar los estatutos de Ferrovial a ver cómo lo tienen, pero vamos, en principio el propio traslado de la empresa es que es una competencia incluso del propio Consejo de Administración. A mí que la Junta de Accionistas se pronuncie sobre una cuestión que pertenece a lo que es el Consejo de Administración me extraña muchísimo, muchísimo. Otra cosa es que estamos en lo de siempre, que aquí el gobierno pues intente presionar por detrás, pero hay otro ejemplo en paralelo, Eugenio, que lo hemos visto en paralelo, pero que ha pasado desapercibido. El caso de Indra, por ejemplo. O sea, de repente cesas a una persona que, bueno, está ahí desde hace un tiempo, gestiona la empresa, bueno, convenientemente y tal, y oye, y de repente lo cesas y mira también el revuelo que se produjo, ¿no? O sea, que yo creo que el intervencionismo del gobierno en la economía y en el sector empresarial está siendo tremendo, ¿no? Pero tremendo. Y no te extrañe que hayan investigado, pues eso, o pensado en opciones de ese estilo, ¿no? A ver si a través de una filial puedo hacerme con tal número de acciones para entonces en la junta de accionistas plantear, porque luego encima lo que voy a hacer con eso es estar en la junta, que es donde llegará el acuerdo que ha adoptado ya el Consejo de Administración, y a lo mejor con eso lo que consigo simplemente es la capacidad de, bueno, obtener por supuesto la información, presentar un recurso y retrasarlo, que imagino que es lo que quiere hacer el gobierno. Pero vamos, este tipo de cuestiones son siempre competencia del Consejo de Administración, que hombre, luego lógicamente la actividad del Consejo de Administración, digamos que yo no soy experto en mercantil, pero vamos, la valida la Junta, y lo único que pasa con los accionistas minoritarios es que sí tienen esos derechos de información sobre todo y que en un momento determinado pueden impugnar acuerdos sociales, y lo único que podrían conseguir aquí a lo mejor pues es eso, darle más ruido y llevar esto o meter esto en un tribunal un tiempo. Claro, como al gobierno litigar le sale gratis porque tiene la abogacía del Estado, pues ya está, pero esto lo único que podría hacer es afectar a Ferrovial, a su buen nombre, y le podría hacer un poquito de pupa en la cotización durante un tiempo, que probablemente una persona que pensara mal podría decir, oye, esto es lo que quieren, hacer ruido para decir, bueno, te vas a ir, pues te vas a ir pero llorando, ¿no? Pero vamos, que el movimiento está claro ya. Jordi, uno de los elementos colaterales que parece que es una broma y tal, pero es el hecho de que se ha acusado por parte de la parte comunista del gobierno, que están idos de la cabeza, pero se acusa a Holanda de un país de un país insolidario, de que es un país en donde es un paraíso fiscal. Eso yo en la zona donde yo vivo hay muchos laboratorios del sector agrícola holandés y tal, y hay muchos holandeses y opinan que hay enfado importante con el gobierno de España. ¿Esto hasta qué punto nos puede afectar desde el punto de vista de relaciones comerciales con un socio de la Unión Europea y particularmente con Holanda? Yo creo que para nada. Lo normal es... O sea, en Países Bajos tiene una tradición larga de haber sabido acoger empresas, ¿no? Y eso más bien me parece que lo que hay que hacer es intentar imitarlo. O sea, como, no sé, pues como ha hecho Irlanda de otra manera, ¿no? O otros países, ¿no? Pero sí, yo creo que debemos... O sea, hay que cambiar un poco esta mentalidad, ¿no? De que
empujando al gobierno, ¿no?, en cuanto a la imagen del empresario, ¿no? Y lo contrario, y realzar el bien que hacen. Desde luego Ferrovial es una empresa para lucirla y para estar orgulloso de que sea española, ¿no?, que la hayan creado españoles, porque tiene un prestigio internacional, pues, que ha llevado la marca España por todo el mundo, ¿no? Y Víctor, yo te preguntaría una cosa, vamos a ver. ¿Qué es lo que debe de ofrecer un país como España en la actual situación para que estas malas ínfulas del gobierno, y muy especialmente de una de las partes que hacen daño al empresariado, hacen daño a la economía? Nos parecemos más a un país querido por mí como es Venezuela que lo que es un país de la Unión Europea. ¿No es momento ya que sectores económicos, sectores empresariales y sectores incluso de sindicatos profesionales y tal le digan al gobierno: oiga usted, ¿a dónde va? Que nos está destruyendo la economía, el modo de vida y el modo de trabajo de un país? Porque España, o sea, a ver, antes se le conocía por los toros, el flamenco y otras cosas, pero es que ahora la inseguridad jurídica es la primera tarjeta de visita de España, ¿no? Sí. En el extranjero, desde luego, la imagen que estamos dando es así, es lamentable. Bueno, yo, Eugenio, creo que en estas últimas semanas, incluso algún mes te diría, y Jordi está aquí, que dirige el área de economía de un medio que tiene bastante buena relación con los empresarios de este país. Yo creo que el sector empresarial ha dado un paso al frente. Yo creo que no se han dejado engañar, no se han dejado llevar por delante por el gobierno en las 2 o 3 últimas trampas que le han puesto sobre la mesa. Creo que en este tema de Ferrovial sí es verdad que el presidente ha estado, bueno, pues más tibio que otras partes de su junta directiva. Creo que los empresarios han salido en defensa bueno, pues al final de ellos mismos, porque están defendiendo la libertad de empresa, la libertad de instalación donde les dé la gana y hacer un poco y tener esa libertad que en nuestro caso en España consagra la Constitución. Yo creo que los españoles tenemos la sartén por el mango, Eugenio. Si estuviéramos en 2020 te diría que no, pero estamos en 2023, año electoral, y este año nosotros vamos a pelear en el Congreso para hacer lo que podamos aquí, pero son los españoles los que van a tener la sartén por el mango. Su voto es el que va a decidir si esta inseguridad jurídica sigue o desaparece, si estas trabas administrativas siguen o desaparecen, si esta persecución del empresario como el mal de nuestro país, cuando es el que está generando más de 20 millones de empleos, bueno, 20 no, porque hay mucho empleo público, pero 16, 17 millones de empleos de esos 20 sigue o desaparece. Yo creo que en noviembre o diciembre los españoles tendrán la oportunidad de elegir qué presidente y sobre todo qué políticas quieren para su país, y ahí es donde nos tenemos que retratar todos, porque esto es una democracia y estaremos a lo que los españoles mayoritariamente decidan. Que nosotros vamos a currar, Luis, yo, Pani, que ya se ha ido, para que la opción del Partido Popular sea mayoritaria, por supuesto, nos vamos a dejar el alma. Yo siempre lo digo, no por mí ya, sino por mis hijos, porque creo que tienen el derecho de crecer en un país con más oportunidades del que crecimos nosotros. Y lo que está pasando ahora es justo lo contrario. Vamos a darles en herencia a una España con mucho menos potencial y con muchos menos derechos y con muchos más problemas que la que pudieron heredar. Pues ya estamos casi fuera de tiempo, entonces yo lo que diría es que desde Café de Economía, si desde luego no estamos nada en absoluto con la actuación del gobierno desde el punto de vista de sus ataques a la empresa, y sí hay que decirles a los empresarios que por favor que hagan el favor de protestar y que la sociedad está con ellos. Si no cuidamos la empresa no tenemos nada que hacer. Vamos a la porra y España no se puede permitir ese lujo. Amigos y amigas de Café de Economía, disfrutar del Día del Padre, disfrutar del Día de San José los valencianos, que es un día precioso, y la semana que viene abordaremos ese tema tan importante y tan interesante que está generando todo lo sucedido desde casi la quiebra del banco del Silicon Valley y también del Credit Suisse,
y vamos a sentarnos delante de la pantalla del ordenador, a hacer mucho análisis técnico, análisis de fundamentales y a ver qué opinan los expertos, pero yo me vuelo que viene una crisis financiera. Y la semana que viene hablaremos de ello en Café de Economía con los mejores expertos, como siempre, porque en Café de Economía, por vosotros y para vosotros, queremos lo mejor desde el punto de vista de la opinión, desde el punto de vista también de que tengáis una pequeña mayor información de la que en los medios habituales soléis tener. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.